Tres. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más de Contando Historias en el Deporte. Mi nombre es Marco Martínez. El día de hoy tengo una oportunidad de entrevistar a un periodista deportivo de W Deportes, TNT Sports, quien estudió en la UNAM y nos va a explicar sobre su trayectoria en los medios de comunicación y de su vida personal. Saludo con muchísimo gusto a Roberto González. Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Contando Historias en el Deporte. Te saluda Marco. ¿Cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Abrazo para ti, para la gente de Contando Historias en el Deporte. Un abrazo y un placer acompañarte para platicar de todo lo que vayas preguntando respecto a la carrera, a esta profesión. Me da gusto. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo es que llegaste a W Deportes y a TNT Sports? Bueno, en realidad es algo que va pasando un poco a la par, pero primero es W. Yo llegué a W en el 2019, en enero, y no llegué como normalmente llegaría alguien a W Deportes, ¿no? Tiene una redacción, hay redactores y ellos entran ahí a la redacción peleando por ese lugar, ¿no? Haciendo notas, empiezan con coberturas simples o entran como practicantes, servicio social. Yo no, para nada. Yo de hecho entré en plena carrera y no entré ahí a la redacción. Yo entré, digamos, indirectamente, digamos, por fuera con Pepe del Bosque, en lo que en ese momento era el 9 y medio Radio. Era un proyecto de radio muy joven, del 9 en ese momento, tenía unos 3, 4 meses de existir porque se lanza después del Mundial de Rusia y en ese momento yo llegué para hacer el programa 3 veces a la semana y todo estaba excelente. Y aparte yo empecé a escribir en el 9 y medio en ese momento, en paralelo. Estamos hablando diciembre del 18, enero del 19. W es primero por eso. Luego TNT se da ya en el 2021, justamente a recomendación de Pepe. Ya llevábamos 2 años y medio trabajando juntos prácticamente. Y cuando llega el proyecto de TNT para hacer la Champions, él me dice, me voy y vamos a intentar entrar, ¿no? Que entre contigo, bueno, que entres conmigo. Me da la recomendación él y me entrevista el content manager del canal TNT Sports, el director de operaciones o gerente de operaciones de la televisora donde se hacen las transmisiones de la Champions y también me entrevistan distintas personas, me quedo y entro en el 2021 como research asistente de producción. Entonces, digamos, hay un espacio de 2 años, es un brinco muy rápido, la pandemia está ahí en el medio, pero digamos, primero sí fue W, entendiendo que yo busqué a Pepe en el 2018, antes del Mundial, para intentar entrar a escribir al 9 y medio. Él me dice, aguanta, viene el Mundial, hay que ver algunas cosas, después del Mundial lo vemos. Y justamente después del Mundial, noviembre, yo tomaba una materia en la carrera, tercer semestre, en Ciencias de la Comunicación, que se llamaba Géneros Periodísticos Informativos. Ahí te dan entrevista, nota informativa, básicamente. Y la profesora, María Antonieta Barragán, que era mi maestra, nos pide como trabajo final una entrega que constaba de 3 entrevistas y una de ellas era a un periodista eh, que se dedicara al ramo del periodismo al que nosotros nos queríamos dedicar. Y yo lo tenía clarísimo. Para mí Pepe ya era un referente, era mi referente de lo que yo quería ser comunicador. Él a la fecha, ya como buenos amigos y colegas, lo sigue siendo. Y me animé, le dije que quería entrevistarlo para un trabajo escolar. Él muy, muy amable me dice, ven a Puntos de Rabona. Ahí se da la entrevista, le gusta la entrevista porque no era solo que yo lo llevara estudiado como periodista, sino directamente era más allá del material de la entrevista, porque yo sabía que si lo hacía bien, seguramente eso me iba a ayudar a que él me considerara. Así pasó, entregué el trabajo final y acabando el año me dice, vente a escribir y que en función de cómo te vea yo, vas entrando al programa de radio. Y así fue. Entonces, desde ese momento, yo he hecho radio ahí en W Deportes. En el 2022, a mediados, me dan la oportunidad
de empezar a comentar partidos como para probarme de cara al Mundial de Qatar. Me quedé después de hacer unas pruebas con esos partidos y comenté el Mundial, hice 15 partidos y después de ahí me asenté como comentarista fijo de partidos, obviamente en W Radio, W Deportes alterno los partidos. Catenacho W, antes el 9 y medio radio es el programa donde siempre he estado. Son 5 años y fracción, 5 años y meses ininterrumpidos, desde el 2019 para acá, haciendo ese programa. Nunca me he detenido, siempre he entrado al programa, siempre he sido parte de él. Um, y bueno, también ya con el tiempo, ya una vez que me asenté comentarista, empecé a entrar en los noticieros, empecé a hacer enlaces, por ejemplo, en la mañana a las 7 con Brenda Flores, recurrentemente estoy ahí, hago un enlace. Con Gustavo Millares de 1 a 3 en el noticiero, también en algún momento en Juicio Deportivo con Gerardo Melín y Alberto Bernard, he entrado. Entonces voy rotando, ¿no? El propio programa, Catenacho W, de lunes a viernes a las 4 de la tarde en W Deportes y en los otros noticieros. Es donde he estado así y en TNT, pues ya es mi tercer año como research asistente de producción. Y bueno, ¿por qué te llamó tanto la atención el periodismo deportivo? Fíjate, yo siempre tuve claro que me encantaba el fútbol. Siempre he consumido una cantidad increíble de fútbol. Desde niño veía muchos partidos y yo te diría no solo de fútbol, o sea, consumía muchos deportes porque los veía con mi papá, pero también con mi abuelo materno, que él ya falleció. Por ellos dos es que yo me interesé en el deporte, empecé a jugar. En la tele veía no solo fútbol, o sea, veía tenis, veía Fórmula 1, veía los olímpicos en general, me gustaban mucho los clavados, la natación. Uh, También, por ejemplo, el americano, el béisbol, sobre todo esos con mi abuelo los veía cuando mi papá estaba trabajando, mi mamá y papá se iban a trabajar, y con él, con mi abuelo, es con quien yo empiezo a desarrollar esa curiosidad de, bueno, ¿por qué un equipo hace lo que hace? ¿Por qué juega como juega? ¿Por qué los jugadores hacen determinadas cosas? Esa curiosidad viene de comentarios que él hacía viendo partidos. Y él así apuntaba pequeñas cosas, él decía, mira, fíjate lo que hace este jugador, mira lo que hace este equipo, mira cómo están presionando, mira ahora qué hacen cuando tienen la pelota, por ejemplo, cuando no la tienen, porque él fue jugador. Mi abuelo no fue jugador de primera división, pero sí estuvo en categorías inferiores y en segunda división con Pumas. Estuvo en el año del ascenso de Pumas, en 1962. Él ya no firmó contrato profesional después, supuestamente por una pelea al respecto con mi bisabuelo, que le dijo, no vas a dedicarte a ser futbolista, ni lo sueñes, vas a ser contador. Eso lo amargó en algún sentido. Mm, Pasó por Necaxa, por Cruz Azul, por El Oro, en fin, en varios lugares jugó. Y de ahí venía eso. Él me fomenta esa curiosidad y entonces yo digo, me gusta. Sin embargo, más allá de ese gusto y consumir esa cantidad de deportes, de fútbol sobre todo, de sentarme con él a ver un partido de Champions en la tarde y decir, bueno, ¿por qué el Milan hace lo que hace? ¿Por qué juega como juega? ¿Por qué el Barcelona es tan bueno? ¿Por qué el Chelsea se fue eliminado? O sea, esas preguntas que vas respondiendo cuando estás aprendiendo a ver el juego me llenaban bastante. Pero, pero, digamos que no es el momento cumbre donde yo a los 11 12 años digo, sí, perfecto, es a lo que me quiero dedicar. El momento de quiebre viene cuando yo tenía 16 años, sí, 16 años, trabajando con mi tío, un hermano de mi papá, que es oftalmólogo. Él siempre ha sido de mis héroes, de mis personas favoritas, y yo por él quería ser oftalmólogo, por ser como él. A mí me parecía una de las personas más increíbles, me parece una de las personas más increíbles que conozco. Yo lo veía trabajar, graduarle los lentes a la gente, sacar sus medidas de los ojos, hablar de cirugías, cómo le iba, el trato con los pacientes. Para mí era algo ideal, a mí me encantaba, pero me desengañé trabajando con él. Trabajé un mes el verano del 2015, justamente iba yo a cumplir
17 años en ese momento. Me fui a trabajar un mes en ese verano con él y dije, no, esto no es para mí, no me gusta, no puedo. No por el nivel de vida que llevan los doctores y no por nada de eso, al contrario, era una de las razones por las que me llamaba mucho la atención, porque yo lo veía a él hacer cosas, irse de viaje y pensaba, wow, también eso está muy bien, pero lo que hace es muy cool. Entonces, en ese mes trabajando con él, dije, el ambiente de un hospital no me gusta. Lidiar con otros doctores no me gusta. No me gusta, digamos, estar expuesto a todo esto. Y me di cuenta que ser oftalmólogo estaba lejos de mis cualidades. También eso es muy importante. Yo dije, no me gusta este ambiente, pero yo también sabía que no reunía las cualidades para hacerlo. Yo dije, no tengo estabilidad, no soy tan bueno en esto, soy mejor en otras cosas y yo no tengo problema en aceptarlo. Entonces fue cuando dije, se acabó, tengo que buscar otra cosa. Y dije, el fútbol siempre ha sido para mí muy importante, siempre ha sido algo, ¿no? Que me ha movido, que me ha motivado. Yo lo jugaba de niño, jugué en varios equipos, llegué a ser visoría en Pumas, no me quedé, obviamente, y digamos, el gusto por el periodismo deportivo y el fútbol no viene de mí jugando fútbol, amén de los equipos en los que jugué, sino de esas conversaciones y esos momentos con mi abuelo. Yo dije, me mueve lo suficiente, me encanta. O sea, hablar de esto, que es lo que más me gusta. De acuerdo. Pero también en ese tiempo libre que yo tenía en ese verano, me ponía a buscar resultados, volví a ver videos, veía partidos, veía más partidos y decía, esto es. Y en ese momento, digamos que hace mi mente clic y digo, voy a buscar la manera de dedicarme a esto. Y en ese momento es donde se da ese primer quiebre y luego viene ya cuando empiezo a escribir en otras páginas o en páginas de periodismo deportivo emergente, de fútbol, que hablaban sí de resultados, pero sobre todo se estaban esmerando en entender el juego, ¿no? Entender de táctica, por qué se juega como se juega. Y yo dije, es aquí.